Bien amigos, aquí estamos como cada sábado en el reporte Saladín para analizar temas del más alto interés nacional y por supuesto que no puede haber un tema para la República Dominicana del más alto interés nacional que no esté vinculado a la candidatura de lo que va a ser el relevo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y es que se ha presentado una candidatura del señor Rafael Grossi, que es actualmente director general de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas, y un hombre que le ha hecho críticas severas a la irrelevancia en que ha caído las Naciones Unidas, y lo dice porque él vivió una propia experiencia personal cuando la planta de Zaporilla de energía atómica en Ucrania fue bombardeada 2 veces con todos los riesgos radioactivos que implicaba esa planta para no solo Ucrania, sino para todo el continente europeo. Él voló directamente para inspeccionar y asegurarse que esa planta no fuese objeto de nuevos bombardeos por el riesgo de contaminación radioactiva hacia toda la Europa occidental. Entonces, este candidato de Argentina, cuya posición fue presentada ya el pasado 26 de noviembre, como candidato del gobierno argentino, se perfila como un hombre imparcial, y esto es algo extremadamente importante, y sobre todo, que después de la invasión rusa de Ucrania en el 2022, Grossi se ha reconvertido el cargo de director general de la Organización de la Energía Atómica como uno marcado por una fuerte presencia en el terreno. Y lo repito, porque tuvo el valor personal de apersonarse en esa planta y asegurarse que se suspendiesen los bombardeos de la misma en Zaporilla para evitar una catástrofe radioactiva como la que ya Europa recordaba muchos años atrás. Buena suerte a este nuevo candidato a la Secretaría General de la ONU y sobre todo a lo que él ha señalado, la irrelevancia en que ha caído las Naciones Unidas, lamentablemente en todos los conflictos que se han desarrollado, que han sido muchos ya a nivel internacional, y sobre todo que ahora las cosas se complican, pero antes de complicarse quiero hacer una referencia que es importante, rindiéndole honor a uno de los hombres militares que honró el uniforme nacional, al mayor general paracaidista Ubaldo Emilio Alemany Velázquez, dicho sea de paso, primo de mi esposa Berta Ninde Saladín, el cual falleció recientemente, y estuvimos en las honras fúnebres que se le rindieron por parte de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea en el cementerio de Cristo Redentor, y sobre todo desearle también un sentido pésame tanto a su esposa como a sus hijos de parte de su prima hermana, mi esposa Berta Ninde Saladín, y de quien les habla, el doctor Roberto Saladín, porque yo que vengo de una familia sancristobera de 8 militares, 2 médicos militares, dicho sea de paso, y sé los sacrificios de esa carrera militar, y muchas veces, lamentablemente, no se aprecia lo suficiente el rol que juegan las Fuerzas Armadas en nuestros países junto a la Policía Nacional. Y por eso yo he dicho que los países que incurrieron, lamentablemente, y ahí está la desgracia de Haití,
cuando en uno de los gobiernos de Jean Bertrand Aristide, mediante una orden ejecutiva, disolvieron el ejército haitiano y a partir de ahí ese país cayó en una situación de inseguridad que hoy controlan totalmente las bandas de delincuentes armadas y las esperanzas de recuperar un orden público. Es más, ya el actual Consejo Presidencial Provisional termina su mandato en el inicio del año 2026 y no se sabe lo que podría ocurrir en el vecino país, porque independientemente de que se aumente hasta 5.000 hombres la participación de Kenia junto a la policía de la misma y de otros países que han contribuido voluntariamente con policías y soldados, hay que decirlo, no habrá elecciones y no habrá legalidad en los próximos meses en el vecino país de Haití. En consecuencia, tenemos que señalar algo que tiene también una implicación, y es que ya nuestro querido amigo e invitado también en uno de estos programas, Hugo Giuliani Curi, había pronosticado que en 6 países de América Latina habrían cambios políticos muy importantes a nivel de la presidencia de la República, y ahora ese concepto ha sido ratificado en un artículo del licenciado Bernardo Vega, Complicada Geopolítica Navideña, donde este anuncia que gobiernos derechistas en Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y también El Salvador en Centroamérica solamente quedarían como izquierdistas Uruguay, Colombia y Brasil, y de extrema izquierda Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todo esto tiene implicaciones en relaciones, por supuesto, con los Estados Unidos de América, y es un panorama independientemente de las incertidumbres económicas en esa área de la economía, que van a tener trascendencia para todos los países de América Latina y el Caribe, independientemente de las medidas que ha venido adoptando ya el gobierno de los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, yo deseo reiterar que quizás uno de los pocos dominicanos, acompañado de mi esposa Berta Níndez Saladín, que volamos en el avión con Donald Trump y Melania cuando eran novios para ir a Mar-a-Lago, somos los que hoy en este estudio estamos presentes, y que muchas veces, como lo dijo el licenciado Hugo Giuliani Curi, hay que hacer gestiones directas y personales con el presidente de los Estados Unidos de América solicitándole una cita, como lo hizo el presidente doctor Joaquín Balaguer cuando solicitó una reunión con el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos de América. Yo era en esa oportunidad gobernador del Banco Central y tuve que volar desde Caracas al aeropuerto militar de Washington, General Andrews, para reunirme con el presidente Balaguer y presentar las solicitudes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para la Corporación Dominicana de Electricidad en esa oportunidad. Pero a veces aquí hay que insistir en solicitar esas citas al presidente de los Estados Unidos de América y por supuesto, si así lo deseara el señor presidente de la República, Luis Abinader, estamos en la mejor disposición de cooperar y viabilizar también esa reunión del señor presidente de la República Dominicana con el presidente de los Estados Unidos de América, independientemente de los canales oficiales
ya sea vía Cancillería o la vía de también la embajadora de República Dominicana en Washington. Concluyo esta etapa del programa y paso inmediatamente a revisar lo que fue el comportamiento del sector financiero de la República Dominicana durante el año 2025 con el invitado de honor de este programa, el señor Bill Wall, un banquero muy respetado en nuestro país con largos años de experiencia y de que además mantiene una presencia en la opinión pública de República Dominicana. Bienvenido y adelante, mi querido Bill. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y en esta oportunidad nos sentimos muy honrados de tener a un hombre de la experiencia de Bill Wall, un hombre que ha ejercido la profesión de banquero en la República Dominicana y que por supuesto conoce todas las intimidades de ese sector y por eso hemos querido, para concluir el año 2025, extenderle una invitación para saber exactamente todo lo que ha estado ocurriendo en la banca nacional y sobre todo también cómo en la presente coyuntura internacional muchas veces las expectativas generadas por el comportamiento de la FED en los Estados Unidos de América, donde las tasas de interés también son un indicador para el resto del mercado a nivel mundial, pueden interactuar también con la propia realidad dominicana. Dejo pues la palabra a nuestro querido amigo Bill en ese sentido. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Roberto, te lo agradezco de corazón. La verdad es que hoy se ven muchos programas de televisión que realmente no enfocan las cosas como tú las enfocas, de una manera ecuánime, ¿no? Y como es. El sistema financiero dominicano, que hoy debemos de incluir el mercado de valores, obviamente, porque tiene un gran impacto en el sistema, de hecho, prueba que la crisis de Baninter del 2003 fue superada con creces en el sector. Es decir, el sector financiero de hoy es un sector que tiene el equilibrio y la solvencia que era necesaria y desgraciadamente el país sufrió ese impacto de Baninter para poner en orden el sector más delicado de la economía, que es el sector bancario. En el último reporte del Fondo Monetario Internacional, que salió el mes pasado, noviembre, octubre, ahí se le dio un sello de aprobación al Banco Central, la política monetaria, pero sí hizo ciertas advertencias, y es la necesidad de compaginar la política monetaria con la política fiscal. Yo creo que este año 2025, a mi criterio, el que ha llevado la estabilidad en un cambio en el mundo, mejor dicho, con cambios constantes, con un grado de inseguridad, yo creo que el Banco Central fue el que sostuvo tanto la estabilidad económica como la cambiaria, con una política que tradicionalmente, tú sabes muy bien, que son políticas de corto plazo, son de ajustes. Y cuando el COVID, los bancos centrales del mundo tomaron la rienda y primero crearon la liquidez para poder sostener la caída de la economía con el COVID, y luego evidentemente el control del resultado de
de, evidentemente, la subida de precios, la inflación, que entonces se controló a base de restricciones monetarias. Es decir, se usó por primera vez, a mi criterio, una política monetaria a plazo más largo del que se acostumbraba a utilizarla. Este año hemos visto un Banco Central que cambió la política de la depreciación del peso gradual, que la introdujo el actual gobernador del Banco Central, Héctor Guardera Albizu, en su primer mandato en el Banco Central como gobernador a finales de la década del siglo pasado, y él creó esa depreciación del peso que le dio una estabilidad al sector bancario. La depreciaba de acuerdo a la tasa de inflación de un 3.75 anual. Eso, este año empezó él a modificar ese concepto. Tu pronóstico en relación, ¿dónde terminará el porcentaje de inflación en el presente año fiscal? El presente año fiscal anda por los 4%, la inflación. Yo no creo que en lo que nos queda del año eso cambie mucho, posiblemente 4.5%. Está dentro del rango de 4 más 1 o menos 1, que es la meta del Banco Central, y esa sería la inflación subyacente, que es la que más observa el Banco Central, la que evidentemente se excluye aquellos elementos que no inciden en la liquidez monetaria, precio fijo, energía eléctrica, costo de transporte, etcétera. Y la otra inflación, la general, yo creo que va a cerrar por debajo del 4, alrededor de un 3.7, tal vez 3.6, 3.7. Es decir, que nos mantenemos dentro del rango del Banco Central. Y no obstante que está un poco más elevada de cómo comenzó este año o de lo que acostumbramos a ver, pero de todas maneras la situación ha sido muy volátil, porque nos hemos enfrentado, de hecho, a los efectos de la economía mundial en la economía dominicana y particularmente la economía de Estados Unidos, con la cual nosotros tenemos estrecho vínculo, como tú dijiste. Entonces yo creo que este año vamos a cerrar dentro de ese orden con un crecimiento de la economía alrededor de tal vez un 2.3, 2.4, que es muy por debajo de lo que estamos acostumbrados del 5%. El potencial de crecimiento, que es alrededor de un 5%. Vamos a estar por debajo, sí, vamos a estar por debajo. Aunque los pronósticos que se han hecho en relación con el año 2026 es que posiblemente en el próximo año se superarían ese 5% debido a todos los proyectos que se me han mencionado de inversión en República Dominicana, muy especialmente de inversión extranjera, especialmente. Y por otra parte, las reacciones también que ha ido teniendo el sector zonas francas, donde el empleo ha tenido un crecimiento que ha superado ya inclusive el tope de los 200.000 empleos a nivel nacional, sí, en las zonas francas, sí, industriales. Sí. Pero yo quisiera hacerte una pregunta relacionada con lo que es el instrumento de política económica más importante que tiene el gobierno central, que es el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del gobierno central, donde se ha hecho el comentario de que en el presente año, por ejemplo, a lo largo del año, no se hicieron, o las expectativas de inversión con el presupuesto aprobado de inversión y de gasto público, lamentablemente se quedó muy por debajo la parte de la ejecución del gasto de capital. Sí, eso precisamente hizo la observación que hizo el Fondo Monetario de que el gobierno central no aplicó, no invirtió en el país para generar y promover la economía los recursos que tenía originalmente asignado a ello. Yo creo que hemos visto que
se han aumentado los gastos corrientes. Esos son gastos realmente de sostén para mantener reducida la pobreza, que realmente no es la forma de hacerlo. El gobierno tiene que invertir en infraestructura y en proyectos junto con el capital privado para el desarrollo directo del país. Y yo creo que el gobierno debe de, yo creo que el año que viene, porque ya no puede hacerlo antes, debe de revisar todo el paquete de ingresos y gastos. No hablemos de un cambio en los impuestos fiscales, una revisión, una reforma fiscal. Eso siempre hablamos de eso. Vamos a hablar de revisar dónde ha ido el dinero y qué resultado ha tenido esa inversión o gastos, y ver si se puede cerrar la brecha de las exenciones, de la evasión impositiva, que es mucha. Tenemos un sistema impositivo muy complejo. Hemos ido parcheando el sistema impositivo. Por un lado, hemos recortado los ingresos, particularmente en los salarios que no se han indexado, y que hace que salarios entre 30 y 50 mil pesos paguen impuestos. Quiere decir que hay menos dinero para gastar, para contribuir al desarrollo económico, y por otro lado se invierte dinero compensativo para aquellos que no tienen recursos adecuados. Es decir, hay políticas contradictorias. Tenemos que ver, por ejemplo, en el sistema de apoyo a la economía, las excepciones que se hacen, los subsidios que se hacen, las subvenciones que se hacen. ¿Qué dejan eso? Si nos vamos a zona franca, ¿cuáles son los sueldos de zona franca? Son los sueldos a nivel que permita al empleado progresar, tener recursos para gastar y mantener la economía creciendo, o son sueldos que realmente no permite contribuir a los gastos o al erario porque no le da para vivir. Entonces tenemos que ver toda la estructura del país, la estructura económica mundial, zona franca. Otra cosa que es interesante, este año crecieron proporcionalmente más las exportaciones de las empresas nacionales que zona franca. Por ejemplo, hemos visto en las noticias estos días que el Adobón va a abrir, a diversificar sus exportaciones a Estados Unidos. Y eso es una empresa nacional, eso es una empresa que paga impuestos, la de zona franca no. Eso es una empresa que obligatoriamente reinvierte sus ganancias aquí. Los mayores exportadores del mundo no tienen zona franca, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Alemania, ni China. Tienen estructuras horizontales o verticales para exportar, en el caso de China. Pero en una coyuntura específica que se dio en República Dominicana después de la aprobación allá por 1969 de la Ley de Incentivo y Protección Industrial en el gobierno del doctor Balaguer, sí. Ahí se creó la categoría A, en la que se creaban las zonas francas industriales, y hoy el pico más alto que se generó de empleo llegó hasta los 220,000 empleos, sí, en zonas francas industriales. Sí, sí. Yo recuerdo que eso fue alrededor de la fecha en la que se aprobó la iniciativa de la Cuenca del Caribe, sí, en el gobierno Reagan. Pero también recientemente ha publicado un artículo, uno de los economistas más conocidos, que es Arturo Martínez Moya, donde él decía que el empleo en la histórica cifra de 5.149.829 personas, también destaca esa cifra cuando muchas veces los que hemos trabajado estos temas sabíamos que generar un empleo en aquellos años, hace unos 30 años atrás, y tú recordarás
ahora que tanto el Royal Bank of Canada, que llegó a nuestro país en 1912, como el Scotia Bank, que llegó hace 105 años también, gracias al Canadá, por esas lecciones de banca y de aprendizaje para los bancos dominicanos, creados posteriormente. Pero en esa época, el costo de un empleo, crear un empleo en las provincias, era sumamente elevado, eran alrededor de unos 50,000 pesos dominicanos. Y esa cifra era considerada muy elevada. Y por supuesto, después de la creación de las zonas francas industriales, pues el empleo se diversificó y llegó en su pico más alto a 220,000 empleos, hasta el momento en que México, Estados Unidos y Canadá suscriben el Tratado de Libre Comercio, y a partir de ese momento República Dominicana desaparece como suplidor de prendas de vestir y ropa también para el mercado norteamericano, porque con ese Tratado de Libre Comercio México desplazó a la República Dominicana. Sí, y lo va a hacer porque primero tiene una economía enorme y tiene frontera en común, como pasa con Canadá. Pero estamos hablando de Canadá, lo tenemos que dejar fuera, porque Canadá es la 10ª economía del mundo en tamaño hoy. Tiene minerales, tiene petróleo, le exporta a Estados Unidos 4,5 millones de petróleo diario, le exporta a Estados Unidos el 61% de las importaciones de aluminio, le exporta a Estados Unidos por lo menos un 50% del acero, porque tienen las minas, tienen la tecnología, pero no son zona franca. El asunto de zona franca en República Dominicana, y no es que yo tenga nada en contra, porque son las maquiladoras de México, es cuando un país va de una base agrícola a una base industrial, y facilita. El asunto con zona franca es delicado, porque en primer lugar enfoca un solo mercado. La vulnerabilidad hoy es que el señor Trump quiere volver a ser Estados Unidos independiente, quiere que Estados Unidos produzca casi todo lo que se consume en Estados Unidos, cosa que realmente no va a suceder, pero eso quiere decir que cualquier esquema que se haya hecho para producir y vender en Estados Unidos por debajo del precio de Estados Unidos va en contra de esa política. El ciudadano del país donde existe zona franca no se beneficia directamente de esos productos. Las ganancias de esas empresas no entran al país, se quedan fuera y no pagan impuestos. Hay un costo, habría que hacer un FODA para ver costo-beneficio de zona franca. Y lo otro es que las zonas francas tienen que ir evolucionando, de manera que no se trata solamente de los empleos, sino empleo de calidad. Nosotros vemos, por ejemplo, los países como Taiwán, como Japón, que están exportando alta tecnología, que es donde está, automóviles, por ejemplo, y no tienen materia prima, pero los sueldos son altos, son técnicos. Chips para computadoras, sensores. Nosotros vamos y ya tenemos un sector como de instrumentos médicos que nos sacó de la mano de obra intensiva que la tiene Haití, porque en Haití existe el Hope Help, que tienen empresas de mano de obra intensiva, pero de baja calidad. Nosotros tenemos que llevar esa zona franca a nivel de desarrollo futurista, por eso se habla de que hagamos los chips aquí. Sí. Y ahora que se habla precisamente del nearshoring, de la proximidad, cuando tantas empresas se están retirando de una serie de países, la posición privilegiada que tiene Montecristi, tan cerca del mercado de los Estados Unidos de América y especialmente del área de Florida, es algo que, aunque las actuales autoridades han venido ponderando, necesita todavía mucho más esfuerzo e inversiones también, sí, para poder alcanzar
esas inversiones ahí, y definitivamente las empresas que se elijan establecerse en esa zona, que tengan conexiones de negocios con Estados Unidos de América para poder exportar productos de calidad. Mira, todo es un engranaje, Roberto. Vamos a empezar por la formación de la mano de obra dominicana. Vamos, mano de obra de los profesionales. La tecnología, la inteligencia artificial, que es lo que está manteniendo el mercado de valores en los Estados Unidos, que ya hay quien cree, y yo también, que ya hay una burbuja por las expectativas que se anticipan, pero de hecho tenemos que tener un plan integral. Si queremos tener una zona franca sofisticada que pueda competir con los chinos, porque cuando hablamos de nearshoring, no olvidamos que China está muy lejano de un nearshoring, que China está, por ejemplo, fabricando con tecnología de ello y capital en Tailandia, en Camboya, en todos esos sitios, que los Estados Unidos también le han aumentado los aranceles para evitarlo. Que México, para mantenerse en su posición de proveedor de Estados Unidos, acaba de anunciar que le aumenta en un 50% los aranceles a la India, a Camboya, a Tailandia, porque son productos que vienen a México para entrar en Estados Unidos. Es decir, que el nearshoring hoy tenemos que verlo, porque nearshoring tiene Canadá y México, no podemos competir con ellos. Y sobre todo el personal requerido, el entrenamiento técnico requerido para formar ese personal. Exacto, y materia prima, y energía eléctrica que Canadá le vende a Estados Unidos. Quiere decir que nosotros de aquí tenemos que ver cómo podemos competir. Y lo otro más importante, no enfocarnos en un solo mercado, ampliar la base. Tenemos productos que ya sabemos que lo aceptan fuera. Al sector agrícola hay que añadirle el valor agregado, determinar y envasar productos. Tenemos que ver cómo coordinamos con los buques cruceros que ya llegan al país para abastecerlo aquí en el país. O sea, todo íntegro. No necesariamente mantener la concentración en un solo mercado. Precisamente vemos el ejemplo de América del Sur, que están haciendo un gran esfuerzo para hacer el mercado común con Europa, donde están encontrando cierta reserva o cierta antagonismo, particularmente el sector agrícola francés. Pero tenemos que verlo así. Sí, porque definitivamente es un tema, a mí que me tocó vivir en Francia unos 3 años, yo pude ver lo que eran los sindicatos agrícolas de Francia y la oposición que le hacían precisamente a la Unión Europea con esos acuerdos, debido a los stocks tan elevados de mantequilla y de toda una serie de productos que tenían un efecto fiscal para la Unión Europea, muy pesados, y lamentablemente, hoy en día ese debate se sigue, y los agricultores europeos, franceses especialmente, ven con mucha desconfianza ese acuerdo de la Unión Europea con los países de Sudamérica, porque temen que a menor costo, definitivamente los productos franceses salgan del mercado. El vino chileno no tiene nada que envidiarle al vino francés, como el vino de California. Es decir, que ya aquello de calidad o de clase snob, un poco snob, de categoría de superioridad europea, se ha ido desvaneciendo. La industria automovilística en Europa, particularmente la que ha sido de mayor calidad y prestigio, que es la alemana, está encontrando dificultades para competir con los chinos. Es decir, tienen conflicto. El mundo va evolucionando y los países tienen que ajustarse. Nosotros tenemos
todavía privilegio. Mira, este país, aparte de su ubicación geográfica, tiene algo impresionante. El terreno, el territorio, la tierra, es una tierra que produce sin hacer grandes esfuerzos. Es rico por los climas, los microclimas que tenemos. Es decir, nosotros podemos hacer un programa mediano, largo plazo, fundamentado en la riqueza que tenemos, que comience con la educación, la formación de profesionales y retener los profesionales aquí, de darnos a conocer que el turismo nos está dando la base de que ya se conoce República Dominicana afuera, el impacto que eso ha tenido en los cigarros dominicanos, el impacto que está teniendo en la calidad del ron dominicano, que ya se consume en todos los continentes. Es decir, saber que tenemos productos que podemos vender, que ya el país lo conocen, no es un misterio, que tenemos 11 millones de turistas que llegan aquí, conocen, les gusta República Dominicana. ¿Cuál es para mí el símbolo que tenemos que tener de República Dominicana? La marca país, para mí el dominicano. El dominicano es la marca país. El dominicano sigue siendo acogedor, no obstante todos los problemas que tenemos, que todos los países lo tienen. El dominicano hace sentir al visitante mejor que en su casa y lo atiende con agrado, con alegría. Todavía tenemos esa característica. Eso es único. Yo he vivido, como tú has vivido, en diferentes países, en diferentes continentes. Nunca había visto eso. Eso debemos de fomentarlo. Si a medida que hay escasez, que creamos presión social, porque a lo mejor los salarios no dan, los sistemas de medición, que tenemos 2 sistemas de medición y la mayoría de los ciudadanos no entienden el equivalente. A ver si podemos ajustar a una sola medida, que es el sistema métrico decimal. Los cálculos de los salarios, ¿cómo podemos calcular las horas extras cuando calculamos el salario mensual? Tiene que ser anual y lo dividimos por 52 semanas, 26 pagos al año. Hay 2 meses que se pagan 3 veces. En fin, como se hacen en otros países. ¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa? Es por hora. Y el Estado nada más que dice, no se puede ganar menos de tantos dólares la hora, punto. A partir de ahí se crean las escalas salariales que se ajustan por inflación, eso crea competitividad, eso crea justicia para aquel empleado que exceda las expectativas y encaje en la escala por encima de los demás. En fin, una serie de pequeñas cosas, la corrección del tránsito, que afecta a la productividad. Nosotros en productividad andamos bajo, primero porque el desplazamiento es horroroso. En fin, muchas cosas que debíamos de, sin llegarla a crisis, ir corrigiéndola al unísono para ir ajustando nuestra posición. Y si hacemos eso, yo no concibo que en el Caribe haya un país que tenga mayor potencial que nuestro. El potencial, a mí me tocó participar con un grupo de exfuncionarios del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones en un estudio que fue contratado por la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, sí, y financiado por la AID. Ese estudio era un plan nacional de desarrollo de las exportaciones y un diagnóstico del sector exportador. Sí. Y definitivamente llegamos a las conclusiones de que este país tenía la capacidad de llegar a exportar alrededor de unos 20.000 millones de dólares, hace unos años ya de ese estudio, por la capacidad que teníamos, independientemente de lo que fue un periodo en el que se castigaron el azúcar, café, cacao y tabaco, con un impuesto de un 36% a las exportaciones de esos productos, que también provocaron, entre otras cosas, la desaparición de parte de la producción de café y de cacao también. Afortunadamente, los productores de tabaco continuaron con esa terquedad típica de ese sector, confiando más en ese sector, y hoy
Fíjate al tope que han llegado las exportaciones de los puros dominicanos como un producto de alta calidad. Inclusive los rones dominicanos, por la que muchos años luchamos, porque cuando un norteamericano va a un bar en Florida misma, en Florida, no hay que ir más lejos, y pide un Cuba Libre, él no sabe la calidad del ron que se está utilizando, él no sabe la calidad del ron que se está utilizando en esa oportunidad. Y durante muchos años, tanto el doctor Fabio Herrera Roa como quien les habla, estuvimos promoviendo precisamente acuerdos de asociación de empresas productoras de ron dominicano con empresas europeas, hasta el momento en que lamentablemente una de esas empresas hizo un acuerdo con una empresa española y lamentablemente, aunque parte de la melaza dominicana se va a Puerto Rico para ser transformada en alcohol, muchas veces lo que consume el turista que va a Puerto Rico, él no sabe que ese alcohol que él se está bebiendo en el piña colada es de factura dominicana, Y asimismo podría decirse de una tremenda cantidad de productos. A que a mí me tocó, por ejemplo, conocer a una persona trabajando en Kirkwood Kaplan Rosin Becky como abogado, que vino al país a desarrollar el proyecto de introducir allá por el sur profundo la plantación y la exportación de ocra. Hay que saber, en todo el sur de Estados Unidos, esa sopa de ocra, que algunos le llaman quimbombo, al molondrón, hay que saber el consumo que hay de baby molondrón y de molondrón también en todo el sur de Estados Unidos. Inclusive esa persona me decía en una oportunidad, señor Andrales Abreu, que Dios lo tenga en gloria, se mató trabajando, montando una planta, un blast freezer en la zona franca industrial de Jaina. Y él me decía que los dominicanos no sabíamos el tesoro que teníamos en el coco, que ningún país del mundo tiene la capacidad de abastecer la demanda de coco rallado para la industria de repostería norteamericana. Ningún país del mundo, entre ellos Brasil, que es uno de los mayores exportadores de coco del mundo. Hoy hasta China anda en ese sector. Y por supuesto aquí la pasteurizadora Rica ha desarrollado en lo que fueron antiguos terrenos donde se sembraban los cítricos. Una vez me llamó el presidente Balaguer, siendo yo gobernador del Banco Central, y me dice, mire Saladín, yo no quiero que esos terrenos que van a ser liberados, porque ahora que se va a cerrar esa planta de Catarey, ahí en Monseñor Noel, pero no quiero que esos terrenos sean arrabalizados. Mire a ver si hay alguna empresa interesada en esos terrenos como un bloque, y resultó que Pasteurizadora Rica le interesaron los terrenos para sembrarlas de cítrico inicialmente. Hoy esos terrenos están sembrados de coco por el valor extraordinario que tiene ese producto. No se puede hacer piña colada sin leche de coco, además de todos los usos que tienen el coco, incluyendo hasta el aceite, que ha sido reivindicado el valor. En Jamaica, el olor en los hoteles, en los pasillos de los hoteles de Jamaica, es un olor a comida cocinada con aceite de coco, y sin embargo los dominicanos lo rechazábamos como un producto que no tenía la calidad. Y hoy en día el aceite de coco ha sido reivindicado en toda una serie de aspectos que son positivos para su consumo por el ser humano.
Sí, mira, lo que hay que hacer, a mi criterio, es, en inglés se le dice un brainstorming, ¿no? Donde personas que no necesariamente tienen que ser del gobierno, digamos personas como tú, en reuniones, empezar a analizar, hacer un FODA del país. Aquellos que tienen conocimientos internacionales, que han vivido en otros lugares, que han tenido... Yo estuve involucrado con el ron. Yo fui el primer director ejecutivo de Adopron, cuando Adopron se une a la Asociación de Productores de Ron WIRSPA, y yo iba a todas esas reuniones. Y yo estuve precisamente cuando nos reunimos en tu embajada, digo tu embajada, cuando tú eras embajador en Washington. Yo estaba del grupo de apoyo a las negociaciones del DR-CAFTA por los alcoholes. Entonces, ¿qué realmente ese producto me tocó a mí discutirlo? Porque la fórmula que nosotros teníamos era diferente a los países anglosajones, porque nosotros veníamos de la cultura hispana, donde el ron, para llamarse ron, tiene que estar envejecido por lo menos un año. Y ellos lo hacían cuando eran colonia británica, porque se copiaban del whisky, que tiene que tener mínimo 3 años de envejecimiento. Pero después, ellos, como exportaban el ron, que es alcohol de caña para ellos, a Europa, a granel, ellos no embotellaban una gran parte de sus exportaciones, mientras que nosotros exportábamos todas, porque embotellábamos. Entonces, querían esa diferencia, querían ellos que nosotros hiciéramos lo mismo. Y yo dije, no, lo que tiene que hacer WISPA, la Asociación de Ron, de los productores de ron de las Indias Occidentales, es que ustedes indiquen que todos los miembros de WISPA, el ron se define de esta manera, excepto República Dominicana, que lo envejece por tradición. Pues nada, pongan eso ahí, por favor, porque no vamos a cambiar. Me pidieron una entrevista a la BBC de Londres en una reunión de Cariforum en Trinidad, y me preguntaron por qué ustedes, los dominicanos, se niegan a que el ron sea ron sin envejecer. ¿Se dan cuenta ustedes que ustedes tienen un ron blanco que lo envejecen y luego lo filtran para volverlo blanco, que tiene un costo? Digo, sí, pero nosotros vendemos embotellado y ese ron es superior. Es superior. Si no, en vez de tomarse un gin tonic, tómese un gin con ron dominicano y verá la diferencia, porque aunque se filtre, todavía tiene el sabor de la madera. Inclusive donde están los catadores de ron de mayor experticio en Alemania es en Hamburgo. Sí. Y ahí en Hamburgo, en una misión que enviamos en Sedopex, y contratamos a un mercadólogo de prestigio internacional, Ian Matthews, que fue el que le hizo el mercadeo al ron Havana Club, un excelente ron cubano. Sí, yo sé, Havana Club, claro. Él le había hecho el mercadeo al ron Havana Club. Imagínate, él fue el que nos dijo a nosotros que nosotros teníamos el champán de los rones, ese ron blanco al que tú aludes precisamente. Porque envejecido. Al que tú aludes. Es envejecido. Sí. Entonces tiene sabor a madera. Mientras que el ron blanco, que no se envejece, que no tiene contacto con la madera, es simplemente alcohol de caña purificado. Nosotros hacemos un ron a doble filtración, doble columna, que purifica el alcohol. Todavía las islas del Caribe tienen los stills, que son el sistema de alambique industrializado, que deja impurezas en el ron. Quiere decir que nuestro ron, que ahora es que se está presentando, inclusive con una presentación, unas botellas preciosas, que antes no, antes era siempre lo tradicional. Nos hemos dado cuenta, somos capaces de mejorar el producto y la presentación del producto y competir donde sea con quien sea. Tenemos la capacidad, solamente tenemos que programarnos, analizar, dar prioridad, mantener la base de los profesionales a nivel internacional,
que los muchachos que se gradúen en nuestras universidades no busquen, por ejemplo, empleo fuera de aquí, al menos pero que aquí se les dé la oportunidad de tener empleo de valor, no en número, sino en valor. Quiere decir que contribuye, que evoluciona el país, enriquece el país y él vive en unas condiciones que no necesita salir de aquí para ganar más, porque también fuera se gana más, pero se gasta más, sí, también, es más costoso. También. O sea que tenemos eso. Si nosotros vemos el país y nos concentramos en ir corrigiendo y evitando que tengamos una serie de cositas, es como la decoración, que se componen de detalles, ¿no? Una serie de detalles, de orden, del tránsito, de la seguridad personal, de la energía eléctrica, de la salud pública. Todo ese concepto, no ignorarlo, sino ir llevándolo, evolucionando, con una sola meta, que el país crezca, tenga la capacidad de crecer y de crecer a nivel que exige el mundo, que podamos competir, porque si no los empleos van a quedar como en Haití, mano de obra no preparada siempre va a haber. Nosotros tenemos que tener y llegar a un punto donde lo que se produce en República Dominicana se pueda consumir en República Dominicana. Si hay que darle una facilidad, una especie de subsidio o simplemente incentivo a una industria, pensemos también en la industria nacional, porque la industria nacional está exportando. Y si la industria nacional exporta, va a exportar productos de calidad competitivo. Y el dominicano, si lo puede consumir, está consumiendo productos a un nivel internacional. Bill, el tiempo en la televisión es oro, como tú lo sabes, y además del placer de haber tenido este diálogo constructivo, porque estoy seguro que para nuestros amigos televidentes este reporte Saladín tendrá una significación muy especial, concluyendo este año 2025. Sobre todo el potencial que tiene República Dominicana de colocarse en los mercados internacionales con una mano de obra capacitada, devengando salarios también altos y sobre todo la confianza que se tiene a nivel internacional de que el dominicano es un ser humano abierto y que su alegría es algo contagioso también, que es parte de la marca país. Pero no quiero cerrar este programa sin desearles finalmente un venturoso año 2026 a todos los dominicanos y dominicanas que residen en nuestro país y en el exterior. Gracias por el apoyo de la diáspora dominicana a la balanza de pagos con esa contribución de unos 11.000 millones de dólares que envían los dominicanos que residen en el exterior. Miguel de Unamuno y Hugo decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y sobre todo que espero verlos en el próximo año 2026 con nuevos planes, tanto a nivel público como a nivel privado, de desarrollo para la República Dominicana. Gracias, Bill, por esta oportunidad que me has brindado. Muchas gracias. Y por esas palabras tan profundas realmente me llega, te felicito. Chapó. Gracias. Chapó. Sí. Gracias.